crianza positiva. Para mí es muy importante compartirles, ya después de que ustedes ya saben aplicar los procedimientos, ya se los aprendieron, bueno, pues, ¿de dónde salieron? ¿Por qué estamos dando esos procedimientos? Ya vieron a mis colegas y la intención es que, pues como hay aquí varios estudiantes, ¿no?, de pregrado que están en formación, pues enamorarlos con la crianza positiva, ¿no?, que se vengan con nosotros a estudiar aquí a Ecuador, a la universidad, pero también a México, ¿no?, al pregrado, intercambios, a las maestrías, a las especializaciones. Entonces les voy a hablar un poco de los temas de investigación que hemos implementado en el ámbito de la crianza positiva. Y pues como muchos de ustedes ya me escucharon, ¿no?, la crianza positiva, conocida en el mundo del análisis conductual como el entrenamiento a padres, surge por las recomendaciones internacionales tanto de la OMS como de la OPS y en particular del Instituto Nacional contra el Abuso de Drogas para trabajar en prevención de adicciones, ¿no? Yo les platicaba que prevenir adicciones muchas veces pensamos que es exclusivamente hacer psicoeducación en escuelas secundarias, ¿no? Y lo que hoy les voy a traer es justamente cómo voy a iniciar la prevención desde las etapas más tempranas, ¿no? Ahí tenemos ya al niño llorando, ¿no?, al niño más pequeño, que entre más tempranamente empecemos el trabajo del comportamiento infantil, más probabilidades vamos a tener de cumplir las recomendaciones de estos organismos internacionales. Y vean que este manual que propuso el NAIDA, el Instituto Nacional de Abuso de Alcohol, ¿no?, en 2008 y después lo reeditó en 2016, propone varios principios para hacer prevención en abuso de sustancias desde la infancia temprana. Y hay 4 principios que yo quise traer el día de hoy para que vean el sustento de por qué trabajamos crianza positiva. Uno de ellos es que nos recomiendan fuertemente desde el 2008 hacer intervención temprana que altere positivamente la trayectoria de vida. O sea, entre más tempranamente trabajemos con los niños, más fácil vamos a hacer que logren metas de vida distintas. También nos recomienda en el principio número 4 efectos que logremos con la prevención y tratamiento en niños, efectos con un amplio rango de resultados cuando hablamos de conductas, que no trabajemos un solo comportamiento, ¿no? Los niños van a hacer berrinche, van a hacer conducta agresiva, desobediencia, pero si mi intervención logra reducir y resolver un amplio margen de problemas de conducta, voy a estar logrando hacer prevención. Noten en este manual, que lo tengan se los puedo enviar, ¿no?, en el manual, en la página, el principio 6, también nos recomienda que nos enfoquemos al ambiente del niño, ¿no? Yo les preguntaba a los estudiantes, ¿por qué tengo que describir conducta o por qué tengo que trabajar con conducta infantil? Y decíamos, porque eres conductista, Silvia, ¿no? Ya vieron, aquí el principio dice, no, porque tienes que trabajar con el ambiente del niño. Claro, sí, también porque soy conductista, ¿no?, pero ya veríamos que porque tengo que atender estas recomendaciones internacionales para la prevención de adicciones. Y el principio 7, ¿no?, nos dice que a través de estas intervenciones breves, en la edad temprana, vamos a lograr elicitar conductas positivas, tanto en cuidadores como en los niños. Observen, estas recomendaciones están desde el 2008, se renovaron en el 2016, pero hoy día también siguen siendo relevantes. Les vamos a traer hoy algunas investigaciones que logramos implementar entre el 2013 y el 2019, previo a la pandemia, que platicábamos en la mañana, fue lo que nos dio la pauta a tener muchas herramientas tecnológicas ya diseñadas cuando llegó la pandemia por COVID-19, ¿no? Estábamos listos para trabajar a distancia, vía remota, como ya lo mostraron mis compañeras, pero eso fue el resultado de un trabajo arduo entre el 2013 y el 2019. En 2013, afortunadamente, la política pública en nuestro país, en México, nos permitió llevar el programa de crianza positiva a los 330 centros de atención primaria de adicciones que hay en México, ¿no? Pudimos trabajar con 1000 profesionales de la salud de las 31 entidades que tiene el país. Sé que no es suficiente, porque aun cuando suena mucho, ya lo decía
no llegamos a un profesional de la salud por cada 100,000 habitantes. En la Ciudad de México tenemos 20, pero aún así no es suficiente. Pudimos contribuir, formamos profesionales de la salud de primer nivel de atención en crianza positiva en todas las entidades de nuestro país, y ello nos llevó, ya les decía yo, a tener este programa de crianza positiva de forma presencial, en cursos en plataforma módula a distancia. Hoy vamos a hablar un poquito de los mensajes de texto que tenemos para SMS y para WhatsApp, y videos, ¿no? Que algunos de ustedes ya los vieron, cómo diseñamos los videos para entrenarnos como profesionales de la salud y como padres de una manera más eficiente. En 2017 pudimos también implementar estrategias para ayudar a que los cuidadores, los docentes generalizaran su conocimiento para que los niños cambiaran conducta ya no solo en la casa, ¿verdad? O en la comunidad, sino en el aula, a la hora del recreo, durante las clases, y eso nos ayuda a poder evaluar algo que llamamos generalidad del comportamiento. Que los niños cambien, ¿no? Generen conducta prosocial, muestren conducta prosocial, pero ya no solamente en el hogar, sino fuera del hogar, en la comunidad y en la escuela, y para nosotros eso era muy importante. En 2018 pudimos seguir implementando estrategias de capacitación con profesionales y ver cómo capacitar a los profesionales genera cambios en los cuidadores que ellos atienden. Es decir, ya no trabajo directamente, sino como lo decían mis colegas, a través de la supervisión y el monitoreo de los profesionales que aprenden el programa. Y en 2019 pues hicimos un gran énfasis más a el trabajo vía remota, el trabajo a distancia. Por eso hoy en particular, aunque tenemos cursos módulo y una serie de recursos tecnológicos como los que mostró también la maestra Alejandra, ¿no? Tamizajes en línea, monitoreo en vivo. Hoy voy a hablar un poquito de los mensajes de texto como una estrategia de mantenimiento del cambio. ¿Sí? Bueno, algunos de ustedes ya vieron esta diapositiva, ¿no? Nos dice cómo voy a prevenir el uso de sustancias psicoactivas. Pues lo tengo que hacer trabajando primero con problemas de conducta en la adolescencia. Pero decíamos, ¿verdad? ¿Qué promueve que un adolescente tenga problemas de conducta? Pues que tuvo problemas de conducta en la infancia. Pues si realmente quiero hacer prevención en adicciones, no voy a empezar en la etapa adolescente, que sí, es la etapa en la que en promedio se inicia el consumo de sustancias, sino que de acuerdo con el NIDA, con la OMS y la OPS, si yo quiero interrumpir el uso temprano de sustancias, tengo que irme a las primeras etapas del desarrollo. Cuando los niños pueden estar mostrando conducta oposicionista desafiante, agresión, trastornos con déficit o sin déficit de atención con hiperactividad, ¿verdad? Y algunas determinantes distales, como pueden ser condiciones en la familia, los compañeros, en la escuela, aspectos demográficos e individuales. Noten entonces que a lo largo del tiempo, si yo quiero hacer prevención, voy a iniciar con problemas de conducta en etapas tempranas. Quiero que vean que este modelo empezó realmente en 1994, en 2005 se generó evidencia empírica de su efectividad, pero en 2022 tenemos un artículo muy reciente que les recomiendo que lean, que habla de esa transición de los problemas de conducta infantil hacia los problemas de conducta adolescente y al uso de sustancias psicoactivas. Por eso la estrategia que vamos a implementar para interrumpir y hacer prevención en adicciones se llama entrenamiento conductual a padres. El nombre coloquial es crianza positiva. Este es un primer estudio, le puse ahí el QR para que quieras revisar este particular artículo. Es un artículo del 2015 en el que llevamos a cabo un estudio cuyo objetivo era evaluar los estilos de crianza que describen o se relacionan con la conducta oposicionista o negativista desafiante en niños mexicanos. En este estudio pudimos trabajar con 300 cuidadores y cuidadoras de 18 entidades en México, 18 estados, que tenían hijos entre los 2 y los 12 años de edad. En este estudio, lo que nosotros pudimos fue constatar evidencia de los años 90. Es un estudio del 2015.
15, pero ya en los años 90 decían cuáles eran las prácticas de crianza que predicen los problemas de conducta infantil, ¿no? Teníamos entonces ya instrumentos psicométricos de evaluación para aquellos que están estudiando. Recuerden que este es un instrumento de evaluación indirecta, un cuestionario que me va a permitir evaluar las prácticas que los padres reportan y implementan, ¿no? Y entonces en este estudio, el uso del castigo predice de manera confiable una mayor cantidad de comportamiento posicionista desafiante, mientras que mayor conducta de interacción, ambas reportadas, no es que yo lo observe, como nos decía Violeta. Estas son conductas que yo reporto, cuidador, que realizo con mis hijos. Cuando realizo conductas de interacción social positiva, hay menos comportamiento posicionista desafiante. Por eso en ese estudio teníamos instrumentos también de autorreporte, pero ya no psicométricos de escala Likert, sino que aquí el papá, la mamá nos dice cómo resuelve un berrinche, una conducta de desobediencia, cómo enfrenta un problema de cuidado en el hogar. Y noten que aquí los factores que describen menor conducta posicionista desafiante es cuando los padres saben aplicar una técnica basada en la extinción. ¿Se acuerdan? Es el ingrediente activo. La técnica se llama ignora conducta inadecuada. Cuando utiliza instrucciones claras, solución de problemas y establecimiento de reglas, hay menor conducta posicionista desafiante. Y cuando implementa conductas positivas para la hora de la tarea, también encontramos menor conducta posicionista desafiante. Pero ya yo dijo, no me basta el reporte de los padres, necesito la observación directa. Una cosa es que yo diga que interactúo positivamente conmigo y otra es que lo haga. Entonces, en estos cuadros tenemos la conducta observada. Cuando el padre ya implementa conducta de interacción social, hay menos conducta posicionista desafiante. Cuando aplica seguimiento de instrucciones claras, cuando aplica establecimiento de reglas y solución de problemas, estas cuatro habilidades, cuando el papá las implementa, encontramos menor conducta oposicionista desafiante. De tal forma que en otro estudio, este es un estudio que aparece en el 2014, pero fue después, ya saben que las revistas se tardan unas más, otras menos, este fue un estudio posterior al anterior. Teníamos el objetivo de evaluar qué componentes del entrenamiento a padres son más efectivos, porque entonces, aunque ya vimos que todos los que mencionamos anteriormente funcionan, a veces no tenemos tiempo de aplicar todos. A veces los papás tenemos que verlos en una sesión o tenemos que dar 4 sesiones de 2 horas y media, no tengo tiempo de ver todo, entonces ¿a qué le doy prioridad? ¿Con qué no me puedo ir sin enseñárselo a los cuidadores? Entonces el objetivo de este estudio fue ver qué componentes del entrenamiento conductual a padres son más efectivos para adquirir sus habilidades de crianza y por ende reducir los problemas de conducta infantil. Aquí trabajamos con 84 padres o cuidadores de 8 entidades de la República Mexicana con niños entre los 2 y los 12 años de edad. Aquí lo que encontramos, ustedes observen que no hay una implementación del 100%, ¿no? Los padres logran implementar estas prácticas que hemos mencionado que son efectivas con cierta frecuencia. Noten, por ejemplo, que los papás cuando aprenden a dar instrucciones claras implementan en promedio un 70% de estabilidad. También vemos que, por ejemplo, en interacción social positiva, los padres implementan un 30%. ¿Se acuerdan los que ya trabajamos? Conductas de miro, sonrío, toco, abrazo. Estas conductas con un 30% que ocurran en el juego logran un cambio en la conducta de sus hijos. Entonces, estos son los niveles de implementación de los procedimientos del taller que ahorita vamos a definir con más detalle. Porque en este estudio vimos entonces que cuando el padre implementa estas habilidades, la conducta oposicionista desafiante baja, la conducta de inatención con o sin hiperactividad también disminuye. Pero noten que aunque todos los procedimientos funcionan, hay dos que a mí me gusta resaltar. Una es la eliminación del uso del castigo. Cuando después del taller el padre ya no utiliza el castigo corporal, los niños bajan de manera sustancial. Los
nos hablaba de algo que llamamos el callo emocional. Es decir, aquellos niños que muestran problemas de conducta y no les afecta lastimar a otros, ¿no? Aparentemente tienen una baja empatía con las figuras de autoridad, aparentemente no son reactivos al castigo, no responden aparentemente a la disciplina parental. ¿Y por qué digo aparentemente? Porque Frick en los mismos años empezó a decir que estos dos procedimientos liman el callo emocional, lo resuelven. El niño que aparentemente no era empático empieza a mostrar interés y le da importancia a los cuidadores. El niño que parecía no reactivo al castigo, sí se vuelve reactivo a la corrección del comportamiento. Entonces, lo menos que tengo que hacer cuando estoy con el tiempo limitado es que tengo que reducir el castigo y aumentar los procedimientos de interacción. Noten entonces que voy a estarme enfocando a la corrección efectiva del comportamiento infantil, al mismo tiempo que voy a estar incrementando la probabilidad de ocurrencia de la conducta prosocial. Es decir, voy a estar usando mi ingrediente activo, que es reforzamiento positivo de la conducta adecuada y extinción de la conducta no deseada, entre otros procedimientos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que yo voy a utilizar en un programa de crianza o entrenamiento a padres 4 grandes componentes importantes. Al primero le llamamos instrucción verbal. Algunos de ustedes le llaman psicoeducación. Nosotros le llamamos instrucción verbal porque yo le voy a dar al papá información relevante de los siguientes temas: análisis funcional, interacción social, seguimiento de instrucciones, interacción académica, corrección de comportamiento y planeación de actividades. Son los componentes esenciales del entrenamiento a padres. Pero yo, además de dar una instrucción o psicoeducación, tengo, como ya decía Violeta, que de manera obligatoria hacer modelamiento. ¿Se acuerdan? Tenemos videos, todo el tiempo enseñamos videos de cómo se implementa la habilidad, cada una de ellas. Tengo que hacer ensayo conductual sí o sí, como dice la maestra Félix, ¿no? Y tengo que dar retroalimentación. Entonces doy instrucción verbal, hago modelamiento, hago ensayo conductual y doy retroalimentación para asegurar la implementación exitosa del entrenamiento conductual a padres. En este estudio del 2017 tuvimos como objetivo evaluar las prácticas de crianza, su efecto sobre problemas de conducta infantil, pero noten que aquí nos interesó abordar algo que llamamos comorbilidad. Cuando los niños tienen síntomas del desorden oposicionista desafiante, del desorden de inatención y de hiperactividad. O cuando los niños tienen síntomas de inatención y hiperactividad, pero también tienen agresión y oposición. Si los niños combinan síntomas de oposición y agresión, aquellos que tienen oposición y desafío exclusivamente, y en el número 1 vemos niños que no tienen problemas de conducta. ¿Cómo se mostraba la práctica de crianza con estas comorbilidades? Bueno, pues lo que encontramos en este estudio es que el 56% de las familias que llegaban al tratamiento, de esos 466, tenían más de 2 síntomas: oposición y agresión, inatención con oposición, más de 2 conjuntos de síntomas. Es por ello que a esto los llamamos los problemas de conducta infantil más severos. Y pudimos constatar, como decía el colaboradores, que las prácticas negativas empeoran estos comportamientos severos, mientras que las prácticas positivas los resuelven. Los niños que no tenían problemas de conducta, sus papás mostraban mayores índices de conducta de interacción e involucramiento positivo, mientras que todos aquellos que tenían uno o más síntomas de problemas de conducta utilizaban de manera sustancial el castigo corporal y la inconsistencia en la disciplina. ¿Se acuerdan? La inconsistencia es la disciplina ligada a la emoción del padre, a la emoción del cuidado. Noten entonces que los estudios hasta aquí sí constituían para nuestro equipo de trabajo lo que mencionaba mi querido José Luis, la ciencia
porque los estudios que he mencionado aquí no los hicimos en la universidad en un laboratorio. ¿Dónde los hicimos? ¿Te acuerdas? En los centros de atención primaria a las adicciones, tras el entrenamiento de los profesionales de la salud de 330 centros de atención primaria de adicciones. No es que yo lo apliqué y les dije, miren, sí funcionó. No, lo entrenamos, lo enseñamos y quien lo aplicó fue el profesional de la salud. Entonces, estábamos ya, no lo sabíamos, en ese momento lo descubrimos, estábamos trabajando en la ciencia de la implementación. Es decir, son estudios que llamamos de diseminación para que yo pueda adoptar una herramienta que funciona, que a nivel básico, en la investigación básica y aplicada, había mostrado efectividad, pero que yo lo estaba llevando fuera de la universidad, en el lugar donde las personas y los profesionales de la salud lo necesitaban. Por eso decimos que estamos haciendo estudios de la ciencia de la implementación. Es decir, cómo voy a transferir el conocimiento del laboratorio al campo clínico, pero al campo clínico real. ¿Cómo voy a realmente ayudarle al profesional de la salud, al estudiante de psicología, medicina, trabajo social y enfermería a basar su práctica en la evidencia científica? Suena muy fácil. Todo el mundo dice, sí, hago mi práctica basada en la evidencia. Pero ya vimos que no, que yo necesito trabajar con mucha claridad el ingrediente activo de mis intervenciones para que funcionen allá afuera. Ya vimos que no necesito el 100%, ¿verdad? Puedo tener niveles suficientes de implementación. Y fíjense cómo se define implementación. Ese conjunto de actividades diseñadas para poner en innovación, en uso, un procedimiento que ya demostró que es efectivo. Entonces yo necesito generar acciones, mercadotecnia, no para venderlo, para que se adopte, para que las personas que están en la comunidad sí utilicen el entrenamiento a padres. A nosotros en México nos fue muy bien, capacitando 300 centros, es una política pública que nos ayudó a difundir, a diseminar esta estrategia. El resultado de ello pues, es la adopción individual, pero también organizacional, de una innovación, de un procedimiento que funcione. Entonces, la diseminación exitosa de las prácticas de crianza, ¿no?, implica formar, capacitar, pero también tengo que supervisar, monitorear para que los profesionales se empoderen, es decir, confíen en el procedimiento y lo puedan implementar. Por eso lo tenemos que seguir viendo, ¿no? Por eso tenemos que seguir trabajando, porque esa es la manera en la que yo voy a hacer verdaderamente ciencia de la implementación. Con ello voy a lograr cambios clínicos significativos en los niños que tienen problemas de conducta. Vean entonces en qué consiste. Este es un resumen de qué es lo que hace el entrenamiento a padres. Decíamos que voy a dar información, voy a hacer modelamiento, ensayo conductual y retroalimentación. Pero ¿cuáles son esos ingredientes activos que no deben faltar en un entrenamiento a padres? La identificación, triple contingencia, análisis funcional, como le quieran llamar, ¿se acuerdan? La tablita, decían los papás, ¿no? La tablita de análisis funcional. Y nosotros hacemos este ejercicio con ejemplos a la hora de la comida, con una buena nota escolar, cuando el niño obedece, qué hacer cuando hace berrinche, cuando ponemos reglas, por ejemplo, en el supermercado, y utilizamos registros de observación directa, porque ya dijimos que nos interesa ver cómo ejecuta el cuidado. Técnicas de corrección, ¿se acuerdan? Decíamos, la corrección es castigo, pero no es lo mismo que castigo, ¿no? Castigar no necesariamente enseña, corregir es una forma de castigo, pero le da información al niño de cómo comportarse. Pues nosotros usamos corrección simple del comportamiento, utilizamos interacción social, ya vimos que es esencial, que esa no puede faltar, y entonces los padres aprenden conducta de interacción durante el juego y a la hora de la tarea, pero también durante un procedimiento que se llama enseñanza incidental. Y aplicamos control de estímulos. Acá no puede faltar el seguimiento de instrucciones o de instrucciones claras, no puede faltar establecimiento de reglas y solución de problemas. Estos componentes son los mínimos esenciales que damos en 4 sesiones de intervención, al menos. Aquí vean, tenemos
se evalúa el nivel de implementación de los procedimientos en crianza positiva. En este estudio noten que lo que está programado en el curso de Moodle son 80 horas de capacitación a profesionales, esto es 166 pantallas que incluyen modelamientos, ensayos conductuales y retroalimentación. Los profesionales lo usan a lo largo de 16 días continuos, ¿no?, de capacitación, son 120 minutos diarios. Y cuando los profesionales responden al curso por arriba de un 80% de las actividades, vean que encontramos. Vimos y dividimos a los grupos cuando implementan las prácticas de crianza por arriba de un promedio del 36%, 38%, y quienes hacen 38% o menos de las prácticas de crianza. Entonces le llamamos implementación baja, menos de 38 y medio. Y noten entonces que cuando los profesionales implementan y logran que los padres implementen el uso del elogio, hay una mayor cantidad de prácticas de elogio por parte de los padres que cuando no implementamos por arriba del 38%. 38 no es mucho. El profesional de la salud tiene que hacer, si aquí dice que tengo que hacer 3 ejercicios, con que haga uno, pero no ninguno, tengo que hacer al menos uno de los ejercicios que están planteados en el programa. Seguimiento instruccional también con un nivel de implementación medio es suficiente para que los padres lo realicen. O sea, fíjense que eso ocurre con todos los componentes, pero yo quise subrayar estos porque quiero que noten cómo cuando yo implemento con un nivel bajo interacción social, los resultados son iguales. Acuérdense, interacción social son conductas muy sencillas: mirar, sonreír, tocar durante el juego. Entonces, con estas conductas tan sencillas, ya sea que las implemente poco o regular, los padres generan un cambio importante en la conducta de sus hijos. Vean, estas técnicas: ignora conducta inadecuada, instrucciones claras, solución de problemas, logran un cambio significativo en la oposición y desafío, en la inatención, en la hiperactividad, pero en este estudio los padres reportaron la conducta también en el hogar y en la escuela, y los cambios se generalizan en escenarios. Entonces es muy importante que vean cómo con 4 sesiones yo puedo lograr un cambio significativo en la conducta de los niños y de los cuidadores. Con este estudio concluimos: a mayor nivel de implementación, sí, de estos procedimientos, yo voy a tener mayor cambio en las prácticas de crianza de los cuidadores y, claro, en el comportamiento de los menores. El mayor efecto, con una media de implementación regular, reduce oposición, negativismo u oposición, ¿verdad? Reduce inatención, hiperactividad, pero también en el hogar y en la escuela. Recuerden, esto coincide con lo que los clínicos que estudiaban el callo emocional decían: no necesito técnicas complejas. Con reducir el castigo y aumentar la interacción social positiva, estas estrategias simples son suficientes para eliminar el callo emocional. Con la adopción e implementación de la crianza positiva, se disemina entonces una innovación, decimos, efectiva, generalizable y válida socialmente, porque los padres, ¿no?, como ya lo vieron, reportaron un cambio significativo, además de ejecutar. Bueno, pues voy a cerrar con el último estudio que me dijeron habla de mensajes de texto, ¿no? Porque ya veíamos, antes de la pandemia habíamos enseñado varias estrategias. Bueno, este estudio tuvo el objetivo de evaluar el papel que juegan los mensajes de texto cuyo contenido son los componentes del programa de crianza positiva. No es que le diga al papá: échale ganas, no se te olvide, no es. Va la información de los componentes del entrenamiento conductual. En este estudio participaron 62 padres de familia de 40 años de edad en promedio, sus hijos tenían un promedio de 9 años de edad, y utilizamos un diseño cuasi experimental de grupos de comparación. Es decir, un grupo de entrenamiento a padres presencial sin mensajes de texto y un grupo de entrenamiento a padres presencial, pero al que se le sumaron los mensajes de texto. No íbamos a usar grupo control porque no tenía sentido ético,
usar un grupo control y diseñamos 84 mensajes de texto. Son 4 semanas de mensaje de texto. Vean aquí el contenido, son 15 mensajes de análisis funcional, 3 de elogio, 3 de ganancias, 12 de ganancias, 3 en la primera semana, 9 en la segunda, 6 mensajes sobre interacción social, 6 sobre instrucciones claras, 9 de actividades planeadas, 6 de establecimiento de reglas y 6 de solución de problemas. ¿Sí vamos bien? Estos mensajes que lograron. Ambos tratamientos fueron efectivos. No nos sorprende, ya dijimos, los dos funcionan. Pero noten que en este estudio hicimos seguimiento. Y los mensajes de texto lograron no solo el mantenimiento de las prácticas de crianza en los cuidadores o la reducción de los problemas de conducta infantil, sino que todavía se redujeron más. Hay una mayor reducción cuando se acompaña el programa con mensajes de texto a cuando va el entrenamiento solo. Y ese es el objetivo, el mantenimiento del cambio. Entonces, noten que eso pasó de nuevo con oposición, dilución y agresión, con inatención, con hiperactividad y por supuesto también con las prácticas de castigo, interacción social, ignora la conducta inadecuada, elogio, instrucciones claras, solución de problemas y establecimiento de reglas. Las conclusiones de este estudio son: hay que mezclar tecnología con presencial. No es una o la otra, tengo que mezclarlo. Y vean, el uso de mensajes de texto es una herramienta eficaz porque mantiene el cambio, pero también lo reduce todavía más a los 3 meses de seguimiento. Disminuye la oposición, la agresión, la inatención y la hiperactividad. Mantiene y reduce todavía más el uso de castigo. Y mantiene y aumenta el uso de instrucciones claras, de interacción social, de solución de problemas y de establecimiento de reglas. Veamos que la práctica de las intervenciones basadas en la evidencia dentro de la ciencia de la implementación, ¿no?, nos está ayudando a asegurar que puede utilizar una estrategia costo efectiva, pequeña, corta, no cuesta mucho y me da buenos resultados. Pero decía ya McMahon, uno de los clásicos, y Fleming en el año pasado, el ahorro que puede tener una institución, un gobierno por el uso de esta estrategia varía entre el total invertido y 5 veces más lo invertido. Por cada dólar que se invierte se devuelven $5 a la comunidad. A nosotros nos hicieron una evaluación, teníamos mucho miedo de la externa, del costo y del retorno social de la inversión. Yo me moría del miedo de a ver qué sale, ¿no? Porque era de todas las intervenciones, incluyendo crianza, ¿no?, y del entrenamiento a profesionales. Descansó mi corazón cuando vi que tuvimos un retorno social de la inversión de 12.75. Es decir, claro, pesos, porque en México no son dólares, ¿verdad? Por cada peso invertido se retornaron 12 pesos a la comunidad. Es una estrategia que yo les voy a invitar a que conozcan, enamórense de ella y por favor síganos remotamente para consolidar lo aprendido esta semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por su mensaje. Vamos a